Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia con Fernando Paz. Vamos a comenzar con esta conferencia. Fernando Paz pues es nuestro profesor de historia. Ya esta es, creo que la cuarta conferencia, si no recuerdo, que damos en directo desde esta plataforma. Esta plataforma se llama Aula Mucha Vida, que es una plataforma de cursos online donde tenemos cursos pues centrados en muchas cosas, pero con el lema de ilusión por vivir, es decir, cosas que nos ayudan de alguna manera a vivir mejor, ¿no? Ya sea porque nosotros empezamos con cosas de medicina y luego nos hemos metido en el mundo de la cultura y nos parecía interesantísimo este proyecto que hemos sacado adelante de hacer un curso de historia de España completo donde pudiéramos contar la historia pues sin programas políticos, sin prejuicios, tampoco tratando de hacer alarde de nada, pero sí con un sano orgullo de lo que ha sido nuestra historia y contada sobre todo con muchísimo rigor. Por eso, pues Fernando se unió a este proyecto y bueno, pues llevamos ya un año, casi un año, desde que comenzamos con la idea inicial y hasta que conseguimos llevarlo adelante. Nace, como digo, de un curso de Historia de España que hicimos completo, que se puede visualizar online. Después daré una breve explicación para no descentrar ahora el tema que nos ocupa. Y a raíz de esto, pues hemos hecho una serie de conferencias sobre la hispanidad, sobre otros temas relativos a la historia de España y en esta ocasión nos hemos querido centrar en este tema tan interesante de Al-Ándalus, ¿no? Dada la situación actual en que tenemos una presencia cada vez mayor de la religión musulmana, ¿no? De los creyentes musulmanes en nuestro país, a veces se reivindica como que España realmente hubo una época en que fue musulmana y que eso podría volver a ser. Bueno, ya estoy llevando las cosas un poco a una situación que no es la actual, pero que no sé si podría llegar a ser. Y bueno, pues está esa pregunta de si Al-Ándalus fue realmente una España musulmana, ¿no? Que eso es lo que nos va, el tema que va a tratar hoy Fernando Paz. Como sabéis, muchos de vosotros que le seguís, los que no, pues lo cuento. Él es historiador, es escritor también de más de una decena de libros interesantísimos que desde luego recomiendo desde aquí. Y se caracteriza, a mi parecer, además de que le conozco desde hace años, no solo por lo que le he visto en conferencias y demás, sino por lo que le conozco personalmente, se caracteriza por tener un dominio tremendo de los datos históricos, una comprensión siempre muy, muy completa en cuanto a la unidad de esa historia, de cómo van ocurriendo las cosas y además él tiene formación en filosofía, con lo cual eso le da una profundidad muy grande a la hora de analizar las cosas y un dinamismo que resulta incluso muy divertido cuando uno está en conversación con él y te cuenta cosas de historia, pues un dinamismo que pocas personas tienen a la hora de contar la historia y particularmente la historia de España, pues por aquello de que somos españoles y nos interpela muchísimo, ¿no? Tengo que decir que él es experto en la Segunda Guerra Mundial, aunque ya le digo que por los que le conocemos sabemos que domina pues prácticamente cualquier etapa de la historia, especialmente la historia de España. Sin más, pues le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí hoy y muchísimas gracias a todos los que se han incorporado a la conferencia. Seguramente hay 30 personas ahora, seguramente se irán incorporando más porque es lo que nos sucede siempre. Y que sepan todos que vamos a enviar la conferencia entera grabada. No sé si nos dará tiempo mañana porque la queremos editar un poquito, pero si no, pues a principios de la semana que viene. Pues sin más, te doy la palabra, Fernando. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Voy a tratar de sintetizar en la mayor brevedad posible, aunque siempre es complicado y en este tema, pues particularmente más, lo que es o lo que fue Al-Ándalus, que en el curso de Historia de España al que acaba de aludir Pedro, hemos llamado concretamente a este capítulo Un extraño entre nosotros, que yo creo que resume bastante bien lo que vamos a contar. El título es muy expresivo, como digo, porque hace alusión a la presencia de unos elementos ajenos a los hispánicos en el curso de nuestra historia. Por supuesto, la influencia del Islam en la historia de España es crucial, es algo determinante y esto es indudable, vaya por delante. De hecho, España se hace en relación al Islam. Su irrupción en la Hispania visigoda con la catástrofe que representó, modificó para siempre el curso de los acontecimientos que hubieran tomado un rumbo sin duda muy distinto de no haber aparecido este nuevo actor en el marco del viejo mundo mediterráneo. Pero el Islam es importante en nuestra historia, yo diría que no tanto porque forme parte constitutiva de ella, sino porque la modificó desde fuera, mucho más que desde dentro. En su obra España, un enigma histórico, que es una obra hoy pues ya superada en muchos aspectos, de Sánchez Albornoz, pero que sigue siendo útil, como digo, por su erudición
y su enfoque general, don Claudio tituló uno de sus capítulos "No se arabiza la contextura vital hispana". Eso es lo que sucedió y lo resume muy bien. Al-Ándalus fue una construcción muy peculiar de carácter oriental que formó el extremo occidental del imperio, primero político y más tarde espiritual islámico. Al-Ándalus no se sintió jamás heredero en modo alguno de la Hispania que le había antecedido, sino que se construyó al margen de ella y contra ella. Y esa es la razón por la que la Reconquista estuvo presidida por un espíritu contrario. Se trataba de la recuperación de España de su recobro, ¿no? España no era cualquier poder, y no es cualquier poder que se construya sobre el territorio ibérico. España o Hispania se había construido sobre el catolicismo a partir de los elementos romanos preexistentes y con el aporte godo de los germanos llegados del norte. El Islam era percibido como un elemento extraño que había venido a asentarse entre nosotros, lo cual significa que ya existía un nosotros, que ya existía una identidad, y esa identidad se articulaba en torno a los factores que hemos citado antes. Habían sido la resistencia a la islamización y a la orientalización lo que daba sentido a la resistencia frente a la nueva dominación y lo que justificó la creación de los reinos del norte, que nada casualmente se reivindicaban herederos del reino gótico. Disculpadme porque no estoy muy bien de la voz ni de los bronquios y a lo mejor me cuesta un poco. Bien, decíamos que 2 siglos y medio atrás los visigodos se habían hecho dueños de Hispania, pero no habían alterado sustancialmente la contextura hispana más que en lo que propició el hundimiento de la arquitectura política romana. En muchos aspectos se habían limitado a superponerse a las estructuras romanas y el desarrollo en un sentido o en otro que había tenido lugar a partir de la llegada de estos pueblos germanos, pues hasta cierto punto era previsible o se hubiera producido probablemente del mismo modo o de un modo parecido. Pero la llegada del Islam era otra cosa. No tenía nada que ver con la tradición cultural propia y su concepción del mundo era completamente diferente. De modo que cabe calificarlo efectivamente como un extraño entre nosotros. Su impacto debe medirse no solo por su presencia en la península ibérica, sino sobre todo por la influencia que tuvo en generar una resistencia frente a esa presencia. Esa es su importancia y por eso debemos conocer en qué consistió Al-Ándalus en sus aspectos fundamentales. De modo que no nos vamos a detener tampoco mucho en la evolución política, sino en entender lo que fue, en cómo era la sociedad, en quiénes la constituían, aunque comencemos por hacer una mínima reseña al respecto de esa situación política, porque tenemos que tener los referentes. Antes de eso debemos advertir que en torno a este tema existen numerosas polémicas de carácter historiográfico, muchas de ellas sobre todo engendradas por la aplicación de una óptica ideológica a la historia. Cierto es que abordar esas polémicas nos va a permitir trazar un cuadro de lo que fue verdaderamente Al-Ándalus, de cómo fue posible una conquista tan rápida por parte de los musulmanes, por ejemplo. Y nos permitirá también analizar quiénes eran los conquistadores y cuáles fueron las relaciones entre ellos, así como, por ejemplo, pues cuestiones como el grado de colaboración de la población hispana con los musulmanes y contestarnos a una serie de preguntas que son las que nos van a permitir conocer los aspectos básicos del tema. Unas preguntas que podemos resumir en las siguientes. Pues la primera sería ¿cómo fue posible una conquista tan rápida por parte de los invasores musulmanes? ¿O cómo era la sociedad islámica en Al-Ándalus? ¿Qué papel jugaban los cristianos? Por ejemplo, la cuestión de la tolerancia de los musulmanes con los cristianos dominados. Empecemos, como decíamos, por hacer un brevísimo resumen de la evolución política del territorio en la península ibérica que llamamos Al-Ándalus. El primer periodo sería el de la conquista, que se corresponde con la del la conquista y el emirato dependiente de Damasco, que abarca entre el 711 y el 756. En ese tiempo, 45 años, el emirato Al-Ándalus es una tierra dependiente del emirato dependiente de Damasco. Y depende de Damasco en lo político y en lo religioso. A partir de ahí se produce la irrupción en el 756 del Emirato Independiente de Bagdad, en donde la dependencia es religiosa, donde se mantiene la dependencia religiosa, pero ya hay una independencia política del conjunto del Islam. Y se manifiesta así uno de los rasgos fundamentales, esa tendencia a la dispersión de la umma, de la comunidad de creyentes. El tercer estadio de evolución
política sería el del Califato de Córdoba. Un siglo prácticamente exacto duró, del 929 al 1031, en donde hay una religión y una política propias. Naturalmente que la religión es la musulmana, pero hay una independencia, como había ya antes en el Emirato anterior, pero ahora también hay una independencia política. El cuarto periodo es el de los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas, que se produce entre el 1031 y la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Un periodo de disgregación en el que también tenemos la presencia de almorávides y almohades en Al-Ándalus. Y el quinto periodo, bueno, es el periodo final, el reino nazarí de Granada, de 1212-31, más o menos, hasta 1492. Digamos que en términos generales, el momento álgido de Al-Ándalus es sin duda el del Califato de Córdoba, que se produce a partir del primer tercio del siglo X y comienzos del siglo XI, como hemos dicho antes, 100 años casi exactos, durante los que Al-Ándalus alcanza pues, el momento de esplendor. Lo inauguró Abderramán III en 929 y terminó con el periodo que se conoce como la fitna, la guerra civil entre islámicos que desembocó en las taifas de 1031. A partir de ese momento, y pese al repunte ocasional que representaron la llegada de los almorávides y almohades, se produjo un lento declinar ante la pujanza de los reinos cristianos que a su vez se veían favorecidos por la propia decadencia, por el propio declive musulmán. Las guerras civiles que desgarraron la estructura política de Al-Ándalus en el siglo XI no fueron realmente, digamos, un fenómeno aislado ni novedoso, sino que, por el contrario, resultaron ser la consecuencia de la estructura tribal de fondo sobre la que se erigía el propio Al-Ándalus. Pues aunque ciertamente el califato había unificado hasta cierto punto esas tendencias, pero estas reaparecieron en cuanto el poder político decayó. En todo caso, lo cierto es que la mentalidad árabe e islámica en general, que está lógicamente muy teñido de lo árabe, a la dispersión, esa tendencia a la dispersión, digamos que era parte constitutiva de su naturaleza y se manifestaba cada vez que las circunstancias lo posibilitaban. Por eso, las características de lo que vamos a contar se compadecen mejor con los primeros siglos de la presencia islámica en nuestro suelo, que es cuando el Islam fue más pujante y tuvo más fuerza, y cuando pareció que podía producirse antes o después un triunfo completo del poder musulmán. Establezcamos primero en qué consistió la conquista. Empecemos con la conquista de Hispania por los musulmanes, que ha sido un episodio objeto de numerosos debates, algunos de los cuales, en fin, yo creo que cabe calificar de disparatados. Hay algo de lo que deberíamos partir. La conquista musulmana fue muy veloz, ciertamente, y se llevó por delante el Estado visigodo en muy poco tiempo, más o menos en unos 6 o 7 años. La explicación a este hecho, primero tenemos que puntualizar, es que no ha sido terminantemente establecida, pero hay algunos extremos que parecen más allá de toda discusión. El reino visigodo no se hallaba en un estado, digamos, ni catastrófico ni ruinoso de fondo, sino que la monarquía hispanogoda era probablemente la más asentada, la más desarrollada y seguramente la más poderosa de todo Occidente. Eso no quiere decir que no hubiera problemas y que los enfrentamientos entre facciones no existiesen. Desde luego que sí, y ahora lo diremos, y fueron determinantes. Pero el hecho incontestable es que muchos reinos más potentes que el hispano fueron barridos o mutilados por la conquista árabe en las zonas orientales del Próximo Oriente o entre los bizantinos. Por eso, quizá, la conquista musulmana no deba sorprender tanto como lo ha hecho, ya que sin negar unos ciertos factores de fondo que la favorecieron, sin duda, parece ante todo la consecuencia de una realidad política decadente que enfrentaba a los godos unos con otros por el poder del reino. Por ejemplo, aunque el Cuarto Concilio de Toledo del año 633 había establecido una sucesión a la corona más estable buscando la sucesión dinástica, estamos en el siglo anterior a la invasión musulmana. Durante esta época, de los 13 reyes godos, 6 son considerados usurpadores, 2 fueron asesinados y 4 perdieron el trono. O sea que realmente no se logró dotar de esa estabilidad institucional a la monarquía.
Por otro lado, militarmente, el ejército permanente había sido sustituido por el ejército de hueste, que acudía a la llamada del monarca cuando éste lo estimaba necesario, y esto será una característica posterior durante toda la Edad Media, ¿no? Se trataba de un modelo, militarmente hablando, menos fiable que el modelo anterior, que el modelo típico del Imperio Romano. Sin embargo, los guerreros visigodos, pese al resultado final, lo cierto es que combatieron con auténtico denuedo contra los árabes y bereberes el año 711 y los años siguientes. Que fueran derrotados tan rápidamente en último término no quiere decir que no tuvieran voluntad de combate, porque no parece eso, sino todo lo contrario. Algo parecido puede decirse de la actitud de la aristocracia, que tensionaba las relaciones con la corona y que habría favorecido la ausencia de poder real. Esto también es un hecho, ¿no? Algo que podría explicar la debacle del siglo VIII. Además, la propiedad tendía a concentrarse en manos de la nobleza territorial, lo que propiciaba una cierta desafección que es posible que pudiera afectar a amplios sectores de la sociedad hispana, sobre todo en el campo. Tenemos además también la cuestión de los judíos, cuya situación era de marginación en el seno de la sociedad hispana y que estaban sometidos a una considerable presión legislativa y también a una considerable presión social, a través de la cual se trataba de obligarles a la conversión con medidas que les impedían practicar su religión. En el año 694, o sea, estamos 15 años antes, 16, 17 años antes de la conquista, de la invasión musulmana, en el 17, en el 17º Concilio de Toledo, Jica les acusó de connivencias ya con los árabes, que por entonces se hallaban en el norte de África. Y esas acusaciones, digamos, justificaban o querían justificar la dureza de las medidas adoptadas con ellos. Los historiadores aún discuten si esto en efecto fue así o si los judíos favorecieron la invasión árabe como respuesta a las medidas que se venían adoptando con ellos. Lo cierto es que acogieron a los musulmanes y colaboraron con ellos desde los primeros momentos de la invasión y puede que, de acuerdo al 17º Concilio de Toledo, aún antes. Todavía queda la cuestión de las sequías y las hambrunas que se produjeron en los años anteriores al 711. También la cuestión de las epidemias de peste, que llegaron a ser tan mortíferas como que Witiza murió con toda seguridad de una peste inguinal, parece ser, en el año 711. Sabemos además, por los restos arqueológicos que han quedado, que la moneda estaba degradada y que la arquitectura estaba en un proceso de empobrecimiento. Y estos suelen ser síntomas inequívocos de una cierta decadencia, ¿no? Sin embargo, como decía antes, no puede obviarse que en comparación con otras monarquías europeas, la hispano-visigótica no tenía una especial apariencia de decadencia. Incluso las cuestiones más características de los visigodos, como las luchas intestinas, por ejemplo, eran también comunes en otros reinos germánicos e incluso comparado con lo que pasaba con los visigodos, pues en muchos sitios era más grave. Pero es que lo mismo sucedía además en el mundo islámico, donde fueron asesinados, recordémoslo, los 4 califas que sucedieron a Mahoma, ¿no? Y la posterior evolución del poder musulmán en la península, en Al-Ándalus, pues mostraría la misma tendencia. O sea que no es algo exclusivo de los visigodos, no al menos como para achacarles de un modo singular el destino del reino, aunque jugó un importantísimo papel, como hemos dicho y como diremos. También se parte en ciertos análisis de que la conquista vino seguida de una conversión masiva de la población cristiana al Islam, lo que abundaría en el hecho de que el reino visigodo se encontraba en una notable decadencia que habría afectado a la Iglesia y que incluiría a la población civil. De modo que la creación de Al-Ándalus sería más explicable al haberse encontrado un país inerme y degradado, ¿no? El problema de este argumento es que es básicamente falso, porque no se produjeron esas conversiones masivas y mucho menos en los primeros años e incluso siglos tras la invasión del siglo VIII. Algunos han llegado todavía más lejos, ¿no? Y han creído ver en la presunta facilidad con la que los invasores se hicieron con el país una consecuencia de la anterior fe arriana que los hispanogodos habrían profesado. La fe propia de los godos antes de la conversión al catolicismo con Recaredo, a finales del siglo VI. El Islam, según este argumento, en su simplificación teológica, recordaría a los hispanogodos esa fe suya que apenas 125 años antes había sido sustituida por la católica con carácter oficial.
Pero yo creo que tampoco se sostiene este argumento en modo alguno. La población hispana era profundamente católica, hasta el punto de que los reyes de origen germánico y de fe arriana tuvieron que renunciar precisamente a esa fe para lograr la unificación de la península y la de la población con la casta gobernante. Es decir, que para el pueblo la fe católica representaba, digamos, el núcleo duro de su identidad. El caso de Leovigildo en la segunda mitad del siglo VI es muy ilustrativo. Este rey, este monarca godo, que es el gran rey godo, podemos decir, junto a Recaredo, que hay muchos más, pero quizá es el más importante, desarrolló todo un programa homogeneizador que culminó con la anulación de la prohibición de los matrimonios mixtos entre germanos e hispanorromanos. Pero Leovigildo, conocedor de la importancia decisiva del factor religioso, intentó unificar la sociedad en torno a la fe arriana. La resistencia del pueblo fue tal a ese proyecto que el monarca tuvo que abandonar su pretensión y consideró entonces unificar al pueblo, el pueblo y la casta gobernante a través de la fórmula macedoniana, que era una variante de la arriana, pero que no era ni la arriana ni la católica, por decirlo así. El macedonianismo lo que consistía básicamente era en admitir la consustancialidad del Padre y del Hijo en el seno de la Trinidad, como decían los católicos, pero negando la del Espíritu Santo, que vendría a ser para ellos una especie de ser a medio camino entre Dios y la criatura, ¿no? Algo que obviamente no aceptaban los católicos. Y puesto que para los católicos las tres personas de la Santísima Trinidad tienen la misma sustancia divina. El proyecto de Leovigildo también fracasó. Y finalmente la unificación de la fe religiosa, como sabemos, tuvo lugar bajo el reinado de su hijo Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, 589, cuando, convertido él mismo al catolicismo, pues pasó a hacer de España un reino católico. Que la población, por tanto, era abrumadoramente católica y que la fe era su seña de identidad como pueblo es algo, yo creo que está más allá de la duda. Que ese catolicismo sería decisivo durante los años de la invasión musulmana y los que le seguirían, pues creo que tampoco es dudoso. Hay que señalar, sin embargo, que no han faltado historiadores que han pretendido, en mi opinión, desde luego, retorciendo la realidad, que el presunto acogimiento masivo por parte de la población de la nueva fe islámica se debía al hecho de que la fe islámica, con su monoteísmo estricto, recordaba la fe arriana, que negaba, como decimos, la divinidad de Jesús, exactamente lo mismo que la fe islámica, ¿no? La fe islámica y la fe arriana negarían esas dos cosas negarían ese carácter divino de la figura de Jesús, del Hijo, y atribuirían solo una plena divinidad al Padre. Este es un argumento absurdo que ni se mantiene, en vista sobre todo de lo sucedido en el pasado godo, como hemos visto, ni tampoco tendrá visos de realidad alguna en el futuro a partir del siglo VI. Es evidente que los reinos cristianos que se constituyeron en combate contra los ocupantes musulmanes posteriormente jamás reivindicaron en caso alguno la fe arriana, pese a que, sin embargo, se consideraban herederos políticos del reino visigodo. Por tanto, tampoco por ese lado parece que tenga ningún soporte, ¿no? Bueno, pero si la fe católica era robusta, la situación de la Iglesia, la verdad es que no lo era tanto. Ya hemos dicho que la mayoría de la población era católica, más allá de toda duda. Pero es cierto que en la sociedad hispana existían aún pequeños núcleos arrianos, marginales, existían también judíos, en escaso número, y que no faltaban los paganos. También se practicaba un cierto paganismo que en realidad, más que paganismo, deberíamos llamarlo casi animismo, porque no era un paganismo que tuviera que ver con la cultura clásica, con el paganismo greco-romano, sino que era un paganismo, como digo, de carácter animista. Adoraban piedras y árboles y además, bueno, era un animismo que estaba extendido por los sectores menos ilustrados de la sociedad. Por otro lado, los últimos concilios toledanos se ocuparon de asuntos, como sabemos, como el suicidio o la sodomía, es decir, cuestiones que no estaban directamente implicadas con cuestiones teológicas, y algunos autores han sacado de aquí ciertas derivadas, ciertas conclusiones, pero lo cierto es que parece ser que sí había una preocupación por estos asuntos, pudieron producirse en una cierta cantidad hasta el punto de que alarmase o fuese piedra de escándalo al recordar su condición de adversas a la fe y castigándolas, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, tan severamente como para merecer la castración, por ejemplo. Pero todas esas cuestiones, por más que sean llamativas, no restan un ápice a la identidad del pueblo con el catolicismo y a la desaparición del arrianismo.
podemos decir prácticamente a todos los efectos, más allá de núcleos muy pequeños. De hecho, como sabemos, a fines del siglo IX tenemos la crónica de Albelda, en la que se llama a todos los que combaten al Islam cristianos, sin necesidad ninguna de matizar diferencia alguna entre ellos, de modo que no hay razón para pensar que existieran otros cristianos que no fueran los católicos. Tampoco existe ningún documento en el que se nos hable de la pervivencia de arrianismo alguno. La insistencia en este punto se debe también al hecho de que las comunidades cristianas, sobre todo en Oriente Próximo, abandonaron su fe con cierta rapidez en los siglos VII y VIII y quedaron restringidas a pequeños núcleos, como en el caso de las tierras pertenecientes al Imperio Bizantino, lo que se había producido en Hispania también. Pero en su caso, en el caso del Oriente Próximo, estaríamos ante un hecho bien diferente, ya que allí las fórmulas de cristianismo eran mucho más variadas y encontramos monofisitas, nestorianos, también hay judíos, que estarían en una situación de marginación frente a Constantinopla, frente al imperio. Algo que obviamente no sucedía entre los católicos de Hispania al respecto del reino visigodo. Aquellos cristianos marginados encontraron unos inesperados aliados en los musulmanes frente al imperio bizantino. Pero es más que dudoso, desde luego, que hallasen en la fe islámica un eco de su propia religión frente a la doctrina trinitaria ortodoxa. Es decir, que la tesis de que un arrianismo extendido entre la población hispana habría sido el factor explicativo de la buena acogida de los invasores no se sostiene. Ni hubo buena acogida, ni apenas había arrianos. En términos generales, por tanto, puede decirse que sin negar la existencia de factores de fondo y sin ocultar la división política existente en la monarquía visigoda, que sin duda tuvo repercusiones en el conjunto de la sociedad, fueron más bien factores coyunturales los que explican el desastre del reino a manos de los musulmanes invasores. De hecho, como hemos dicho antes, tanto el ejército godo como las poblaciones resistieron lo que pudieron dicha invasión. Pero las fuerzas militares fueron derrotadas por los árabes y los bereberes de forma contundente, gracias a las tradiciones internas o, si se quiere, a la existencia de bandos entre los godos que pugnaban por el poder. Los árabes, no lo olvidemos, habían llegado como auxiliares de una de las facciones en lucha, pero los hispanos tardaron un tiempo en darse cuenta del asunto. Quizá, por lo menos, un par de años, cuando vieron que los recién llegados no tenían intención alguna de marcharse. Aún así, muchas ciudades resistieron bastante más tiempo, encerrándose en sus perímetros y combatiendo en algunos casos, además, hasta el fin. Esa idea de que los hispanos se pasaron en masa al invasor no tiene un verdadero fundamento. Pero ha sido también otra de las teorías que se han puesto en circulación en los últimos años. La conquista árabe y berebere de Hispania fue antes un acto de sumisión de la población y con ello se quiere insinuar que un acto relativamente libre que un hecho producto de la conquista. Se basan, para sostener esto, en que los invasores llegaron en muchos casos a acuerdos con las ciudades hispanas, que terminaron poniéndose de su lado, claro. Y es verdad que esos acuerdos existieron. Pero existieron ante la amenaza de ser aniquilados, dado la existencia de un poder visigodo hispano que les protegiese. Pero es que además, incluso en esos casos en los que se llegaron a acuerdos, las más de las veces, estos no se efectuaron sin antes ofrecer una resuelta resistencia. Lo cierto es que la conquista fue muy violenta y amplias regiones quedaron arrasadas, literalmente. Por resumirlo, podemos decir que en términos generales el dominio musulmán se produjo de tres formas distintas. Una conquista por la fuerza de tipo militar, en la que los vencidos son sometidos sin ningún miramiento y de forma habitualmente cruel. Una conquista por abandono del territorio por parte de las poblaciones locales, pero porque huían aterrorizadas precisamente porque la conquista no era ni voluntaria ni amable. Y luego también hubo una sumisión mediante acuerdo con la población local, hubo capitulaciones entre los invasores y los invadidos. El uso de la violencia resulta evidente en el primero de los casos, lógicamente el de la conquista, a través de la derrota militar, pero el abandono del territorio es también, obviamente, algo que no explica sino el miedo a las atrocidades que acompañaron a la conquista islámica.
En el tercer caso, en el caso de las capitulaciones, algunos autores, como digo, han querido ver una especie de sumisión voluntaria, algo que, como decimos, es fundamentalmente falso. Porque la capitulación de muchas ciudades, probablemente la mayoría, vino precedida no solo de la amenaza del uso de la fuerza más extrema, sino de episodios reales de resistencia muy duros, aunque normalmente es verdad que no fueron excesivamente prolongados, primero dada la disparidad de fuerzas entre unos y otros, y luego también por la falta de esperanza en ser socorridos por un poder que se había desvanecido. Lo que se pretende con la tesis en cuestión es normalizar la invasión árabe como si no hubiera sido excesivamente onerosa para los invadidos. Pues hasta ha habido historiador que ha negado que se tratase de invasión alguna, según un par de historiadores fundamentalmente, la invasión nunca existió como tal. Se trataría de una invención, por decirlo de alguna manera, de una construcción efectuada a posteriori para justificar la extrema decadencia de un reino que terminó adoptando una cultura superior de una civilización que había llegado hasta sus mismas fronteras. Bueno, esto es desde luego absurdo, pero conduce a la creencia de que los musulmanes no se impusieron por la fuerza, sino que fueron aceptados de buen grado por la población hispana y que, de este modo, Al-Ándalus constituiría, en efecto, parte del patrimonio histórico de España. Se propone que la existencia de las capitulaciones demuestra la existencia de una convivencia punto menos que modélica, que finalmente, eso sí, encontraría su final por la intolerancia cristiana. Y además presupone la superioridad de la civilización islámica sobre la cristiana, lo que constituye otra falsedad palmaria. Resulta evidente y demostrado además por las fuentes históricas el que la entrega sin lucha, lo que sucedió en pocas ocasiones, recordemos, se produjo ante el temor a ser destruidos y no, como se pretende sugerir, como una especie de pacto entre iguales, cuando fue exactamente al contrario. La entrega de ciudades o campos se hizo por abandono o tras resistir con denuedo ante el temor de una guerra de aniquilación. Es verdad que hubo pactos entre la élite goda y los invasores, en cierta medida porque una parte de esa élite goda había sido la causante de la presencia de los propios musulmanes en Hispania, y no en poca medida también porque no faltaron entre esos nobles godos quienes aspiraban a mantener sus privilegios de clase, su estatus de clase privilegiada, y creyeron que con los pactos lo conseguirían, algo que por otro lado, en alguna medida, también se cumplió al principio. Además, la propia Iglesia se avino a dichos pactos, sobre todo para evitar matanzas y saqueos, que eran lo común de la conquista islámica. Lograron retener las sedes episcopales, lo que, dicho sea de paso, muestra cómo efectivamente el pueblo se aferró a su fe. Y también digamos que las sedes episcopales fueron o sirvieron también de capital para los gobernadores árabes. La clave de las capitulaciones y de los pactos fue el derrumbe del poder hispanogodo, la derrota de los partidarios del rey Rodrigo a manos de sus adversarios, los viticianos, facilitó y facultó la entrada junto a estos de aquellas fuerzas procedentes del sur que venían arrasando todo el norte de África desde hacía ya varias décadas, lo cual, dicho sea de paso, había sembrado la alarma desde hacía bastante tiempo. A grandes rasgos, entonces, pues podemos decir que lo que sucedió fue que el poder hispanogodo fue aniquilado fruto de una cierta deficiencia militar, pero sobre todo de las divisiones existentes en su campo. Ni hubo complacencia de la población ante la invasión, ni ésta se rindió ante una civilización superior, ni reconoció en los invasores aquella vieja religión antitrinitaria y ultramonoteísta que había sido el arrianismo en el Islam. Los hispanos percibieron desde el principio a los árabes y bereberes que les invadían esencialmente como a un enemigo adverso a su fe, una fe a la que se mantuvieron aferrados, y les percibieron también como extraños en el seno de su sociedad. Bueno, ¿quiénes eran estos nuevos dominadores de Hispania? Los que llegaron a la península, árabes y bereberes, lo hicieron en número que todavía hoy es muy discutible. Se cree que la entrada de Tarik en el 711 vino acompañada por unos 12.000 bereberes, algunos de los cuales, por cierto, no estaban ni siquiera islamizados o lo estaban solo muy epidérmicamente. Cuando llega a Musa al año siguiente, el 712, se calcula que lo hizo con unos 18.000 hombres, y estos ya sí
completamente islamizados y la mayoría de origen árabe. Hay aún una tercera oleada en estos primeros años, 30 años después, el año 741, con la llegada de unos 10.000 sirios aproximadamente. En general, podemos decir que para el conjunto del siglo es aceptable que el número de guerreros estaría entre 50.000 y 200.000 aproximadamente, pero también tenemos que tener en cuenta que los guerreros muchas veces no llegaban solos, sino que llegaban con sus familias, como atestiguan los enterramientos que se han encontrado, por ejemplo, en Pamplona, en los que hay una gran cantidad de mujeres y niños, por lo que la cantidad de invasores en todos los conceptos debió de ser bastante superior, aunque no está estimada numéricamente porque ni siquiera la de los guerreros lo está. Sin embargo, por relativamente numerosos que fueran, no tuvieron una gran incidencia, por ejemplo, en el acervo genético de los peninsulares, por lo que la mezcla debió de ser bastante escasa, lo cual refleja el hecho de que no hay más de un 8% en la composición genética de los españoles que nos relacione con las poblaciones árabes o las poblaciones del norte de África. Los máximos genéticos se encuentran, en el caso de España, en Andalucía Occidental, en Extremadura y en Portugal, sobre todo en la zona central de Portugal. Esa huella genética, además, no se corresponde solo, ni mucho menos, con los invasores del siglo VIII, sino que también tenemos que tener en cuenta la llegada de almorávides y almohades posteriormente, y también, y esto no es desdeñable, existen los contactos de la época previa a la invasión islámica, entre peninsulares y norteafricanos. Bueno, todo eso junto nos daría un 8% del conjunto genético de los habitantes actualmente de España. Además, hay que señalar las enormes diferencias, aunque no en el plano genético, digo, las enormes diferencias entre bereberes y árabes, y digo que no en el plano genético porque un tanto, bueno, no sé si sorprendentemente, pero sí reseñablemente los bereberes y los árabes tienen una proximidad genética muy alta, ¿no? Y digo que hay diferencias también en el número de los que llegaron, porque los bereberes eran mucho más numerosos, mientras que la élite árabe era la que disfrutaba de la supremacía. Los bereberes llegaron constituyendo tropas auxiliares y estaban sometidos a los árabes, que tenían una legitimidad religiosa que todo el mundo les admitía y que es algo, bueno, que hasta cierto punto pues se ha prolongado, se ha perpetuado hasta el día de hoy, ¿no? Lo que las tropas bereberes obtenían con su esfuerzo, por ejemplo, en las conquistas, se lo entregaban a los árabes, lo cual reforzaba lógicamente el poder de estos. Pero los norteafricanos, dado que los árabes eran muy escasos en número, fueron ocupando los territorios que los árabes no querían. Estos ocupaban los mejores territorios. Y aunque no eran, claro, las mejores tierras, aquellas con las que se quedaban los bereberes, pero les permitía al menos un cierto grado de autonomía e incluso ir construyendo un poder propio, hasta cierto punto. Si bien esto se produjo más en época posterior, a partir sobre todo desde fines del siglo XI, porque hasta entonces la supremacía fue indiscutiblemente árabe. Los árabes se instalaron sobre todo en las zonas más feraces, más fértiles, en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir, en el Valle del Ebro, y los bereberes lo hicieron en La Mancha, en las serranías andaluzas, en Portugal y en Levante. Pero aunque los norteafricanos se arabizaron, su grado de islamización, digamos, más profundo, más semejante a los árabes, no se produciría hasta el siglo IX, hasta mediados del siglo IX, hasta que pasaran, pues eso, casi 150 años o más de 100 años en todo caso de la invasión. Las fuentes árabes nos muestran cómo los bereberes fueron ignorados por los árabes, los despreciaban, del mismo modo que fueron ignorados los cristianos y los judíos. Y es que ni los bereberes, ni los cristianos, ni los judíos ocupan el menor espacio en las crónicas árabes, mientras que estas sí nos cuentan las querellas entre ellos o se complacen en explicarnos sus orígenes. Los árabes en sus crónicas reflejan que para ellos no existía nada más que ellos mismos, ¿no? Y esta actitud es importante porque influyó en la expansión de la religión, que solo relativamente tarde se empeñaron en imponer, y que de hecho en los primeros siglos
no parece que hicieran un excesivo esfuerzo para imponerlas, sino para evitarlo incluso, ¿no? Porque aunque es una religión proselitista, los árabes tenían un sentido patrimonial de la religión y por eso la compartían con una cierta desgana con los pueblos avecindados. Desde su primera expansión, al extender su poder sobre numerosos pueblos que naturalmente tenían ya antes sus propias religiones, los árabes distinguieron entre quienes profesaban la religión judía y cristiana y los paganos. Con los paganos se producían con una especial dureza y les merecían la muerte, mientras que las llamadas religiones del libro podían subsistir bajo el Islam, pero sometidos a unas condiciones muy duras. Dichas condiciones incluían unos tributos muy altos, y esta es una clave fundamental para entender todo el asunto, algo que siempre fue objetivo esencial de las conquistas árabes. Unos tributos que eran mucho más altos que los que podían imponer a sus propios correligionarios, de modo que no les interesaba aumentar el número de prosélitos del Islam. Así que los bereberes de Al-Ándalus, pese a estar bajo el poder implacable de los árabes, pagaban mucho menos que los cristianos. La separación entre unos y otros era tan grande que los propios cristianos, entre bereberes y árabes, que los propios cristianos pronto aprendieron a distinguir entre sarraceni y mauri, es decir, entre árabes y moros. Las diferencias entre ellos, como digo, eran muy marcadas. Los norteafricanos eran de una especial ferocidad, hasta el punto de asombrar a los propios árabes y a los hispanos, que los veían como exponentes de un salvajismo que no habían conocido. Los bereberes, pese a haber sido islamizados, conservaron muchas características propias de carácter cultural. No solamente el idioma, que lo hicieron durante mucho tiempo, y todo ello les duró, como digo, más de un siglo, probablemente un siglo y medio. Además, en el caso de los bereberes, las mujeres tenían un notable protagonismo en su sociedad. Llegaron a tener incluso una reina, la reina Caína, y es conocido que hubo numerosas mujeres al frente de las partidas de guerrilleros, de bandidos o incluso de sectas heréticas. Algo que contrasta enormemente con el papel de la mujer en la sociedad árabe y que luego impondrán en el conjunto del Islam. Así que la islamización de los bereberes fue bastante epidérmica en sus primeros años. De hecho, adoptaron algunas herejías del Islam, como el chiismo, por ejemplo, un chiismo muy peculiar de formas igualitaristas, y el jarillismo, ¿no? que es una herejía del Islam, es la tercera rama del Islam, podemos llamar, y que se caracteriza fundamentalmente por también por su igualitarismo, por su tendencia al igualitarismo. No reconocen mayores derechos, por ejemplo, a los descendientes de la familia de Mahoma, sino que consideran que cualquiera puede ser califa. Y bueno, eso era enormemente herético, lógicamente, en aquel momento para la ortodoxia suní, para la ortodoxia islámica oficial, ¿no? Además, en el Al-Ándalus no se erigieron nuevas ciudades, por ejemplo, como sí hicieron los califas en otras regiones del mundo, sino que por el contrario se produjo una dispersión de la población que propició una serie de tendencias a la fragmentación que desembocaría en la fitna, a la que hemos hecho alusión antes, la guerra civil, que dio lugar al periodo de las taifas en el primer tercio del siglo XI. Por debajo de todo esto, además, tanto unos como otros, árabes y bereberes, mantuvieron en lo esencial los lazos tribales previos a su llegada a la península, una estructura que también potenció las tendencias centrífugas, como recoge ese proverbio árabe, ¿no? Que dice: yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano, mi primo y yo contra el extranjero, ¿no? Bueno, pues eso nos da la medida de cuál era el trasfondo cultural tribal del dominio islámico. El vínculo fundamental de la sociedad islámica, la sociedad de Al-Ándalus, era el consanguíneo, y el tamaño de la tribu a ese respecto, pues lógicamente es un valor esencial que potencia la endogamia y que favorece la hostilidad entre las diversas tribus. La guerra es, por tanto, algo consustancial, no es una excepción, es lo natural, es un modo de vida, el enfrentamiento permanente. Esto se concretó en la existencia de un ejército que no era permanente, sino que era un ejército de naturaleza tribal y ocasional, y que lo siguió siendo hasta fines del siglo X, cuando Almanzor, por fin, creó un ejército permanente que ignoraba de forma deliberada las divisiones tribales. Pero hasta entonces no había sido así. En general, los bereberes mantenían la igualdad de todos los musulmanes con independencia de su origen.
lógicamente porque a ellos les convenía al no ser de origen árabe, mientras que los árabes sostenían su superioridad en razón de ser los descendientes de la primera predicación de Mahoma y por tanto tenían una neta superioridad sobre el resto de los islámicos. Bueno, ¿cómo estaba estructurada la sociedad musulmana? La división de la sociedad en Al-Ándalus era estrictamente jerárquica y tenía gran importancia en ella el origen de los individuos. Los grupos privilegiados eran tres: árabes, sirios y bereberes. En lo más alto, los árabes, y dentro de los árabes, los yemeníes y los quraychitas. Quraychitas eran la tribu a la que pertenecía Mahoma, ¿no? Dominaban la administración, el ejército, el comercio y la judicatura. En el segundo escalón estaban los sirios, que llegaron a mitad de siglo, como decimos, el 741, para luchar, mitad del siglo VIII, para luchar contra los francos. También se dedicaban al ejército y a las ocupaciones agrarias, sobre todo de las tierras más ricas. En tercer lugar, encontramos a los bereberes. Los bereberes eran artesanos en las ciudades, formaban parte de los escalones más bajos del ejército, aunque fueron ascendiendo con el paso del tiempo, y trabajaban en el campo como pequeños propietarios y también como algo que podíamos llamar proletariado rural, más o menos. En fin, empleados en las explotaciones de los propietarios árabes. Por debajo de los bereberes, que formaba el escalón inferior de las clases privilegiadas, nos encontramos a los muladíes, que eran los cristianos convertidos al Islam, que en teoría deberían gozar de los mismos derechos que el resto de los creyentes, pero que en la práctica no era así. Los muladíes, por otra parte, tampoco formaban un grupo homogéneo. Las clases más bajas venían a ser como los bereberes, mientras que la nobleza visigoda convertida en muladí, convertida al Islam, se fue incorporando, al menos una parte de ella, al grupo dirigente árabe. Por tanto, los muladíes de abajo a los bereberes y los muladíes de arriba a los árabes. Igual que los bereberes, los muladíes trabajaban en las explotaciones de los grandes propietarios árabes o, como mucho, podían aspirar a tener una pequeña propiedad. Al principio, además, los muladíes fueron muy pocos porque las conversiones fueron escasas, pero es verdad que a partir del siglo X aumentaron en número, primero porque se llevaban ya 200 años largos de presencia, de dominio musulmán en España, en la península. No parecía que el dominio islámico fuera a flaquear, fuera a retroceder, y tampoco es casualidad que esas conversiones del siglo X se correspondan con el auge del califato de Córdoba. Es también significativo que hubiese más muladíes en las zonas rurales que en las urbanas. La razón era que había una menor presión fiscal en las zonas urbanas que en las zonas árabes. Y además, en las zonas urbanas es más fácil evitar la discriminación a la que los cristianos eran sometidos. Por otro lado, la ciudad también permite una mayor cohesión de grupo. Para mayor fragmentación, también existía una notable diferencia entre quienes se habían convertido al Islam en las primeras fases de la conquista y quienes lo habían hecho con posterioridad. Los muladíes, entonces, no constituían, digamos, un grupo homogéneo, aunque en todo caso fueron crecientemente asimilados a los bereberes para acabar confundidos con ellos, ¿no? Por un lado, es por tanto innegable que se produjo una arabización entre esa población desde fecha más o menos temprana, pero no es menos cierto que se produjo también una hispanización de los invasores. Entre todos estos grupos hay que decir que existía una cierta transversalidad. Hemos citado los grupos sociales por su origen, porque es un aspecto clave en la ordenación social del Andalus, pero también puede considerarse desde otro aspecto, la existencia de una cierta clase media, la famía, que se llamaba, a la que pertenecían las profesiones liberales y que eran de una enorme utilidad para el poder, como puede uno imaginarse, pues porque eran juristas, teólogos, médicos, bueno, pues las clases altas tiraban de ellos, lógicamente, para mantener la estructura del poder. Tenemos luego a los esclavos, ya en el grado inferior, claro. Nunca superaron el 10% de la población, pero tuvieron gran importancia y llegaron también a su número máximo en el siglo X, bajo el califato de Córdoba. En general, los musulmanes, los árabes, por ser más precisos, en origen, distinguían dos grupos de esclavos en función del color de su piel. Los esclavos más claros y los esclavos más oscuros. De los más claros, pues los obtenían tanto en el mundo eslavo como a partir de las racias que hacían hacia el norte en los reinos cristianos o
también con los francos, ¿no? Lo cierto es que el Islam dotó de gran dinamismo al comercio de esclavos en el Mediterráneo y que todo aquello afectó enormemente a Europa en su conjunto. Al-Ándalus fue uno de los grandes centros de esclavos, fue el gran centro de esclavos de aquella época. En Al-Ándalus convergían un montón de rutas de comercio de esclavos. Y eso arrastra también otro tipo de comercio, no se limita al comercio de esclavos. En general podemos decir que, bueno, todo esto es esquemático porque los musulmanes actuaron de diversos modos, ¿no? En cuanto a la esclavitud. En muchos sitios, por ejemplo, reducían a la esclavitud a toda la población cristiana. En otros sitios reducían solo a los guerreros vencidos. Y también tenemos que considerar que no faltaron casos en los que apenas dejaron población que esclavizar, ya que el mando militar, en no pocas ocasiones, ordenaba la aniquilación completa de una población. Más o menos asciende a la cantidad de unos 30.000 esclavos el número de los hispanos que fueron enviados a Damasco en los primeros años tras la conquista. En los siglos siguientes, los musulmanes encontrarían una permanente fuente de obtención de esclavos en las razias, en las expediciones que organizaban contra los reinos del norte, hasta el punto de llegar a organizar expediciones exprofeso, dirigidas específicamente a eso, ¿no? En general, los hombres eran masacrados, sobre todo si presentaban resistencia, y las mujeres y niños eran esclavizados. Entre otras cosas porque una gran parte de la esclavitud se dedicaba a tareas domésticas. Entonces no interesaban tanto a los hombres como los niños y las mujeres. Con las expediciones de finales del siglo X, por ejemplo, se llevaron a cabo las obras de ampliación de la mezquita de Córdoba. Y algo después todavía, las campañas de capturas de esclavos en tiempos de Almanzor, fines del siglo X, comienzos del siglo XI, llegaron a su cenit, que hizo auténticas campañas generalizadas desde Barcelona hasta Coimbra para proveer de esclavos al Andalus, ¿no? Posteriormente, la búsqueda de esclavos decaería en el siglo XI, pues a causa de la fitna, de las guerras civiles y en la emergencia de los reinos de taifas. Pero de nuevo se reactivaría con los almorávides y con los almohades. Los almorávides, por ejemplo, ejecutaban prácticamente a todos los hombres sin excepción. Esta situación, digamos que grosso modo, se mantuvo hasta el final, hasta el siglo XV, ¿no? Y lo permitió básicamente las guerras fronterizas con los reinos cristianos, aunque lógicamente con el paso del tiempo, por mor de la reconfiguración de la situación, tuvo un carácter más local y menos generalizado. Capítulo aparte, pues merece la situación de la mujer en Al-Ándalus, a la que debemos de considerar con numerosos matices, no como un grupo social propio, pero sí como una parte de la población, nada menos que la mitad, que mantenía un estatus concreto. Aunque no estaba al margen de su condición social por el resto de motivos, ya que esto no es un asunto lógicamente indiferente, la mujer se encontraba, además, completamente relegada, con independencia de su situación social, completamente relegada en la sociedad. Aunque es verdad que el Islam, con respecto a la situación preislámica en el mundo del desierto arábigo, supuso un avance, si lo comparamos con los reinos cristianos, su situación era sin duda de un mayor sometimiento. Además, en el caso de los musulmanes de Al-Ándalus, la mujer se encontraba en peor situación en las ciudades que en el campo, ya que la promiscuidad, digamos, de la vida urbana exige un mayor ocultamiento de la mujer a fin de que el honor de la tribu o el clan no se vea menoscabado. Y puede serlo, lógicamente, con mayor probabilidad en un medio urbano que en un medio rural. La respuesta, pues la generalización del velo y el enclaustramiento aún mayor de la esposa. Y digo de la esposa porque, en cambio, las concubinas sí que gozaban de una libertad mucho más amplia. Muchas de las concubinas eran esclavas, no todas, pero eran esclavas de procedencia cristiana. La mayor parte, aunque también este es un tema debatido, pero la mayor parte, o muchas de ellas en todo caso, eran de esa procedencia fundamentalmente por las conquistas de los primeros siglos, ¿no? Y se generó un inmenso mercado de esclavas destinado a las clases acomodadas. Las concubinas estaban en un régimen, como digo, de esclavitud, pero paradójicamente gozaban en muchos aspectos de más libertad que las esposas.
Las esposas no podían ser vistas, más que por un círculo, como digo, muy reducido, y muchísimo menos exhibirse con un carácter público. Ya como hemos comentado que eran depositarias del honor tribal y familiar. En cambio, las yawari, las concubinas, se convertían en el centro de las fiestas, de los banquetes, de las celebraciones, y eran educadas específicamente para complacer a los hombres y utilizadas pues como bellos adornos en ese tipo de eventos. Además, las concubinas tenían una vía de escape porque podían acceder al estatus de esposa si se casaban con el amo o si habían dado un hijo a este, y en fin, cuando el amo moría, eran consideradas también de un estatus distinto y ya no eran esclavas, o simplemente, bueno, pues eran emancipadas, ¿no? Era frecuente, hasta donde sabemos, que la liberalidad de las relaciones entre el amo y la concubina, contrastando fuertemente con las relaciones con la esposa, desembocase en una dependencia emocional por parte del hombre hacia la mujer. De todos modos, hay que decir que el varón podía maltratar o vengarse de la concubina del modo que le viniese en gana. En el mundo cristiano, entre tanto, a través de la pareja conyugal, la mujer podía heredar. La mujer era mayor de edad al mismo tiempo que el varón. La mujer podía casarse una vez que se convertía en viuda, podía ser también tutora de sus hijos y se necesitaba del consentimiento explícito de la mujer para contraer matrimonio. Incluso en la Europa cristiana las mujeres podían reinar. Es verdad que tenían que ser tuteladas, salvo en el caso del reino merovingio, donde sí podían, sin ninguna tutela, porque se estimaba que necesitaban auxilio, ¿no?, para gobernar. Pero al menos sí podían gobernar nominalmente. Hay que comparar las dos situaciones, ¿no? Las esposas musulmanas llevaban velo y solo se lo quitaban en presencia de los familiares más cercanos y siempre en el interior del hogar. Su destino, pues era un destino exclusivamente sexual y de reproducción, porque las mujeres eran consideradas de por sí inferiores. Incluso alguien tan educado como Averroes, en el siglo XII, comparaba a las mujeres con las plantas, con los vegetales, al considerarlas carentes de toda virtud moral. Decía que la mujer era imposible que tuviera ningún tipo de virtud moral. Y hablamos de Averroes, nada menos. Algunos historiadores sostuvieron hace décadas que el contacto con las mujeres cristianas liberalizó la sociedad de Al-Ándalus y que esto explicaría la diferencia del Islam en la península con el Islam de otras zonas, pero esto hoy, que lo podáis leer seguramente por ahí, se tiende últimamente a negar, más que nada porque la situación de la mujer, según sabemos, en Al-Ándalus no difirió de la situación de la mujer en otras zonas del Islam. Existía un grupo social que nos conduce al asunto central, que es el de las poblaciones cristianas y judías en el seno de Al-Ándalus. Y sobre todo, sobre esto, se ha erigido toda una corriente histórica que ha pretendido presentar la dominación islámica de la península como un ejemplo de tolerancia, lo cual no es cierto. El grupo más numeroso de población en Al-Ándalus durante los primeros siglos fue el de lo que se conocían como los dhimíes. ¿Qué son los dhimíes? Pues aquellos que profesaban las llamadas religiones del libro, o sea, los que creían en la Biblia, bien fuese en el Antiguo Testamento, como los judíos, o que creyesen en ambos, como los cristianos. En el caso de España, la gran mayoría de la población era cristiana y, como se ha dicho, los musulmanes no tuvieron especial empeño en su conversión. La razón es muy simple y ya se ha apuntado antes. La capacidad de extraer tributos era mucho mayor entre los no creyentes que entre los fieles al Islam, por lo que interesaba que la población convertida pues no fuese tampoco demasiado numerosa. La población cristiana bajo el poder musulmán existió durante más de 400 años, hasta el siglo XII, en que las razones prácticas cedieron el paso al fanatismo ideológico religioso de almorávides y almohades. Y entonces desaparecen los mozárabes. El término mozárabe es un término discutido. En cuanto a su origen, no nos podemos parar aquí, porque además nos está comiendo el tiempo. Decir que los musulmanes conocían a los mozárabes, realmente como rumíes, como nazarenos, como romanos o como dhimíes, ¿no? Algo que muestra cómo la población de Al-Ándalus no se consideró jamás como perteneciente a una unidad política, sino que estaban adscritos a una identidad racial o religiosa, o las dos, por lo que no se consideraban deudores del poder político y, en consecuencia, su lealtad política era muy baja, lo que también explica la inestabilidad característica de Al-Ándalus y las diversas formas que Al-Ándalus fue adquiriendo con el paso del tiempo.
Los mozárabes mantuvieron la liturgia en latín, pero su forma de relacionarse era en árabe. E incluso su arabización llegó a comentar los textos religiosos en árabe. Pero desarrollaron también una lengua propia, en principio procedente del incipiente romance, de tiempos visigóticos, que también usaban los muladíes como un resto, como un recuerdo de su origen cristiano, del que no parecían querer desprenderse del todo. Y siempre, lo sabemos, mantuvieron el latín como lengua propia. La situación de los cristianos bajo el Islam, frente a lo que con frecuencia se pretende, fue penosa. La idea de la feliz coexistencia de las tres culturas gracias a la tolerancia islámica no es real. Se trata de un mito ideológico. En términos generales, la situación para los cristianos fue empeorando con el paso del tiempo, de los siglos, desde las iniciales condiciones relativamente suaves en el marco de una conquista feroz. Y a esa época le sucedió un endurecimiento creciente cada vez más restrictivo y degradante. Hay que tener en cuenta que este sistema no se dio en la zona cristiana al respecto de los musulmanes, sino hasta 300 años más tarde, ya que no había musulmanes viviendo en los reinos cristianos por la época en la que Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, por ejemplo, ¿no? Es cuando podemos empezar a considerar la existencia de poblaciones musulmanas en los reinos católicos. Como se ha dicho, el sistema de Dhimma, el control de las poblaciones no islámicas en los territorios conquistados, tenía una finalidad de explotación económica evidente y primaria. La explotación era muy radical y estaba justificada en la propia concepción islámica del mundo. Los dhimmíes, las gentes del libro, o se convierten o son conquistados, pero mientras tanto la Ummah, la comunidad de fieles musulmanes, son los únicos depositarios de los bienes de este mundo creado por Alá. De modo que la explotación no es más que la restitución de aquello que legítimamente les pertenece. De esto se sigue una privación de derechos lo más amplia posible de aquellos que son ajenos a la Ummah. Así, los dhimmíes llegaban a pagar la mitad de su cosecha a las autoridades de Al-Ándalus, lo que contrastaba con el trato que recibían sus vecinos musulmanes, que oscilaba entre el 5 y el 10%, mientras que ellos pagaban el 50%. El 50% de forma directa, porque luego había una ampliación de tributos. Además, los cristianos no podían disponer de cantidad alguna de su cosecha hasta que hubiesen pagado los impuestos a las autoridades. El impuesto principal se veía agravado, como hemos dicho, por la suma de otros sobre la utilización, por ejemplo, de bienes como las huertas, el ganado, las aguas, los prados, en fin, todo esto estaba también a tributar. Si la autoridad sospechaba que el dhimmí ocultaba algún bien, era torturado hasta que confesaba, y como los impuestos se aplicaban sobre las comunidades, cuando un cristiano huía de su población, el mismo peso tributario, sin embargo, se repartía entre un menor número de habitantes. Así se pretendía retener a las poblaciones, para que siguieran pagando. La huida de un gran número de mozárabes se incrementó, sin embargo, pese a todo, con el paso del tiempo. Lo insoportable, precisamente, de la carga impositiva, la pujanza creciente de los reinos cristianos del norte, la persecución cada vez más abierta y más dura por parte de las autoridades, la llegada de los almorávides y almohades, en fin, todo eso constituyó razones que empujaron a grandes masas de población a la emigración, incluso cuando era tan duro emigrar. El impuesto por excelencia era la jizya, que partía de la consideración de que era el precio que los dhimmíes debían pagar por no ser ajusticiados, que es lo que merecían. Si no se pagaba, el cristiano era ejecutado. Pero en la tributación islámica no había solo un móvil económico, aunque este fuera esencial, existía una intencionalidad explícitamente humillante. El pago se realizaba de un modo degradante, y os voy a leer algo al respecto. El dhimmí, puesto de pie, presentaba su dinero al exactor musulmán, que estaba sentado en una especie de trono o sitial. El muslim lo tomaba y luego cogía por el cuello el dhimmí, diciéndole: «Oh dhimmí, enemigo de Alá, paga la jizya». Los demás maometanos que allí se encontrasen debían imitar al exactor, empujando bruscamente al dhimmí pagador y a cualquiera otro de su grey que le acompañase. A este divertido espectáculo debía ser admitido todo el que quisiera gozar de él, y no había medio posible de evitar tales afrentas, porque según la interpretación que los alfaquíes solían dar al citado precepto alcoránico, bastante oscuro, el pago de la jizya debía hacerse personalmente y no por medio de un encargado. Es necesario, dice un jurisconsulto musulmán, que los dhimmíes prueben en sus propias personas esta señal de abatimiento, pues de ese modo quizá acaben por creer en Alá y su profeta, y solo entonces se librarán de este yugo ignominioso.
Bueno, ese era el tratamiento, ¿no? Si tenían que ir a pagar y al pagar se les sometía a todo tipo de vejaciones. Y esto anualmente. Los almohades, muchos más estrictos, aún que los que le habían precedido, al no necesitar este impuesto tras la conquista de Marrakech, que les había procurado grandísimas riquezas, dispusieron que la población no musulmana se convirtiese, emigrase o, si no, sería exterminada. No se pararon en el tema de la tributación porque ya tenían dinero de sobra. El propio califa Omar había sentenciado que nosotros no hemos pactado con ellos sino a condición de que paguen la jizya y de que vivan sujetos y humillados. El espíritu que preside las relaciones con los dhimíes es pues de desprecio y persecución para propiciar el envilecimiento de las comunidades cristianas, como los jurisconsultos islámicos admitían. Los cristianos deben a los musulmanes sumisión y reverencia. La cercanía de un musulmán obliga al dhimí a levantarse inmediatamente y cederle el asiento. Si en una reunión coinciden unos y otros, los cristianos nunca deben ocupar una posición superior a la de un musulmán. Y cuando se crucen en un camino, el cristiano debe apartarse y pasar junto a él por el lado izquierdo, que es el lado impuro. Un autor árabe escribe: es obligatorio para nosotros no darle señal alguna de honor y consideración, y esto a fin de envilecerlos y honrar a los verdaderos creyentes. Los hombres dhimíes no podían portar armas y ni siquiera poseerlas, que era algo de enorme importancia en esa época. Les estaba incluso vedado tener caballos, y cuando montaran a caballo, evitando siempre estar cerca de un musulmán y mucho menos molestarle, debían montar como las mujeres, lo que era un propósito deliberado de humillarles. No podían vestir con lujos, las ropas tenían que ser particularmente modestas y ser ropas distintas a la de los musulmanes, y tampoco se podían parecer ni en sus peinados ni en sus barbas. Las casas cristianas no podían ser de la misma altura, no digamos superiores, a la de los fieles musulmanes. Y si alguna casa era superior, había que derribar la parte que la hacía más alta, ¿no? Tampoco podían utilizar empleados musulmanes. Y se desaconsejaba que hubiese signo ninguno de amistad de un musulmán hacia un dhimí, hacia un cristiano o judío. En los juicios, la palabra de un cristiano valía la mitad de la de un fiel, con lo que cualquier acusación contra él terminaba naturalmente siempre en la condena del cristiano o del judío. Condenas que por lo general eran de una enorme dureza y, por supuesto, eran juzgados además por la ley islámica. Además de todo esto, el testimonio de un cristiano contra un musulmán no se admitía, sencillamente. Los cristianos, lógicamente, por estas normas, trataban de evitar los contactos con los musulmanes y estaban obligados prácticamente a soportar todo tipo de insultos, de vejaciones, de afrentas, para no acudir a un tribunal musulmán. El paso del tiempo, además, como es lógico, condujo a la existencia de una cierta cantidad de matrimonios en el que alguno de los esposos era musulmán. Hay que señalar ahí que la conversión implicaba la imposibilidad de renunciar a dicha fe, pues la apostasía era penada automáticamente con la muerte. Es decir, una vez que te convertías al Islam ya no podías dejar de serlo, de ser musulmán. Y esto, bueno, estas uniones, digamos, que suscitaba un sinfín de problemas de carácter jurídico y familiar. Se permitía el matrimonio entre un musulmán y una mujer cristiana, no al revés, siempre que éste fuese libre, pues de ser esclava, la que ésta fuese libre, la mujer, pues de ser esclava, no podía pasar de concubina. Pero nunca se permitía, como digo, el matrimonio de un cristiano con una mujer musulmana. Los judíos, considerados también dhimíes, gozaron de mejor trato en los primeros siglos, más o menos hasta el siglo XI, hasta que llegaron los almorávides. Los judíos desempeñaron incluso un papel importante en todo lo que tenía que ver con la esclavitud, el comercio de esclavos y la venta de esclavos, y encontraron en el sur de la península, sobre todo a partir de Abderramán III, un refugio muy valioso. Ocupaban altos cargos en la administración, porque solían estar muy formados, pero nunca llegaron a desempeñar un papel político real. Vivían en las aljamas, su propia vida religiosa, apartados tanto de los musulmanes como de los cristianos, pero con su propia administración, y siempre estuvieron pues un poco arabizados también como los cristianos. Hubo algunas persecuciones de judíos en el siglo XI, en 1066, en Granada, y serían después expulsados
por los almorávides y por los almohades. Los almorávides se mostraron un poco menos rigoristas y les permitieron a los que se quedaron seguir formando parte de los altos cargos, pero los almohades sí que fueron ya enormemente estrictos y efectivamente les obligaron a marcharse, muchos de los cuales, a los judíos, muchos de los cuales emigraron a los reinos cristianos del norte, donde fueron muy bien acogidos, entre otras cosas porque se necesitaba gente para la repoblación. Bueno, por razones de espacio, esta parte tengo que terminar aquí y pasar a la conclusión porque se nos ha comido el tiempo. Lo esencial es comprender que, como decíamos al comienzo, el Andalus fue una realidad establecida en la península ibérica ajena a Hispania y contra la que ésta se creó, que no existió propiamente una España musulmana y que los propios islámicos jamás pretendieron tal cosa, pues se sentían destructores del reino visigodo al que reemplazaban. Y de todo lo que representaban los visigodos, religión e historia incluidos. La presencia de los árabes y bereberes significa una cesura, una ruptura con lo hispano, aunque no de lo hispano, que precisamente se afianzaría y adquiriría su personalidad propia precisamente en lucha contra aquellos extraños orientales que traían una nueva fe y una muy diferente forma de comprender el mundo, de comprender el hombre y de comprender la divinidad. Al-Ándalus no fue un lugar idílico en el que los musulmanes acogieron y permitieron la existencia de la parte de la sociedad anterior a ellos, que profesaba otra fe. No eran respetuosos de los cristianos, sino que por el contrario los oprimieron y los vejaron como norma. Hicieron de ellos personas de condición servil en todos los órdenes y esa condición fue deliberadamente buscada como objetivo para mantenerlos sometidos. Las mujeres en Al-Ándalus no disfrutaban de una situación comparable a la que había en los reinos cristianos, sino que eran tenidas por personas de valor inferior al del hombre, porque valían la mitad. Las esposas estaban encerradas en el interior de hogares sin que pudieran ser vistas y estaban destinadas a la procreación, mientras que ya hemos dicho que las concubinas tenían un papel diferente. La esclavitud estaba a la orden del día y por lo demás, como en todo el mundo conocido entonces, la situación de los siervos cristianos no era mucho mejor que la situación de los esclavos. Por supuesto, la presencia musulmana en la península pues varió muchísimo a lo largo de 800 años, tampoco podemos olvidarlo, por lo que sus perfiles a lo largo del tiempo pues son muy variados, pero también hay hilos conductores que son los que hemos tratado aquí, que apenas variaron. No faltan historiadores que han proyectado, de entre algunos ejemplos singulares, una imagen muy distinta a la imagen real. Pero esa idea de un Al-Ándalus tolerante con las otras religiones, que tantas veces hemos oído, en las que las mujeres recitaban poesías en árabe clásico, arrulladas por el sonido del agua de las acequias que discurrían entre hermosos palacios, es sencillamente falsa. Frente al Al-Ándalus se recobró España en un combate a lo largo de casi 8 siglos, que durante mucho tiempo hemos conocido como Reconquista. Porque se trataba, por supuesto, de reconquistar, de volver a tener una España que había estado a punto de sucumbir. Lo que nació de ese combate no fue, desde luego, la misma España que había desaparecido con Rodrigo, con el último rey godo, sino otra cosa diferente, pero que hundía sus raíces en aquel remoto periodo. Por eso, cabe decir que España se hizo frente al Islam. Y por eso, Al-Ándalus fue, en último análisis, como decíamos al principio, un extraño entre nosotros. Muchísimas gracias y perdonad que me haya extendido tanto, pero me ha resultado francamente imposible condensarlo en menos tiempo. Muchísimas gracias, Fernando, por esta interesantísima conferencia. Voy a hacer, bueno, nos quedan 6 minutos, ¿no, Fernando, más o menos? Sí. Creo, porque te tienes que ir. Desgraciadamente, no podemos contar hoy con Fernando mucho más tiempo. Entonces, voy a hacer muy rápidamente, porque es obligado para mí el hacer una explicación de, como decía al principio, de dónde viene esto. Viene de esta iniciativa del curso de Historia de España. Y simplemente quiero enseñároslo un momento. Lo podéis ver aquí, si no, ya está compartido. Bueno, es un curso completísimo de que empieza empieza con una base de las condiciones materiales, la prerromanización, la romanización y hasta la transición. Un poco con esta idea de decir, oye, no se ama lo que no se conoce, necesitamos transmitir nuestro legado a las siguientes generaciones y Fernando pues lo hace de manera excelente. Es un curso, cuesta 147 euros, se puede pagar en 3 cuotas y el acceso es indefinido. O sea, el curso, mientras exista Aula Mucha Vida, pues está disponible, que esperemos que sea muchísimos años y décadas, estará disponible para poder repasarlo siempre que queráis. Os invito, os enviaremos el enlace, lo podéis ver también ahí en la descripción de este vídeo. Y bueno, aquí tenéis ahí al principio un vídeo de presentación, todo tipo de especificaciones para las dudas que podéis tener. Y no me voy a alargar más,
para poder dar paso a las preguntas. Pero sí os invitaría a que por favor lo miréis y que nos ayudéis también, porque es una labor que nos interesa muchísimo a promoverlo y a poder hacer, ¿no? Gracias al éxito de este curso, de que la gente que lo está haciendo, tenemos más ya de 250 inscripciones, lo está haciendo, pues está muy satisfecha, que nos ayudéis también a todos vosotros a promoverlo y a regalarlo, a decirlo entre los amigos. Es un excelente regalo de aniversario. Hemos tenido muchos regalos de aniversario, de Navidad, de cumpleaños, etcétera. No me voy a alargar más, voy a pasar con las preguntas, que he recogido 3, Fernando, había alguna más, muy bien. pero las he resumido en 3, y si te parece, lo que voy a hacer es, no sé si te parece bien, decir las 3, dado que tienen alguna relación y las clases de tiempo que tenemos, y así respondes tú de una manera condensada. La primera es, ¿cuándo dejan de ser invasores para convertirse en españoles, defensores del territorio frente a nuevas hordas africanas más radicales? La segunda sería... ¿Pero se refiere a quién? A los musulmanes. Ya ha respondido bastante a través de la conferencia, pero bueno, si quieres hacer algún comentario, pues lo tenemos. En segundo lugar, vamos, lo dice sobre todo por el enfrentarse entiendo yo, por enfrentarse a un nuevo extranjero, ¿no? Cuando una vez se instalan ellos aquí. ¿Considera que en el presente siglo estamos sufriendo otra invasión islámica con diferente método? Esta pregunta era inevitable. Ha habido muchas, de hecho, parecidas. Y, en tercer lugar, ¿de dónde procede la moda actual de la romantización del Islam y de Al-Ándalus en España? ¿Qué opinas del andalucismo radical antiespañol que lleva 50 años destacando al ocupante como un humanista? Bueno, es que es imposible contestarlas en el tiempo que tenemos, pero vamos a ver, por centrarnos en la cuestión. Lo que he querido poner de relieve es que la imagen idílica del Islam como una religión tolerante, como una religión en la que, en fin, pues eso, brotan los jardines en los oasis y todas esas cosas, mientras las mujeres, como decía al final, ¿no? Recitan poesías en árabe clásico, bueno, no tiene nada que ver con la realidad. El Islam no es eso, el Islam no es así. El Islam es fundamentalmente un extraño entre nosotros, esa es la realidad. Entonces, las visiones que tenemos actualmente del Islam, históricas, han sido, contestando también la pregunta que hablaba acerca de cuándo se produce esta romantización, pues han sido o tienen su origen fundamentalmente en el siglo XIX, a partir de la romantización en sí mismo de la historia, y empiezan a aparecer ciertas interpretaciones que hacen de Al-Ándalus como... Bueno, como todo el romanticismo, que tiene una fuerte carga emotiva y una fuerte carga, digamos, nostálgica y añorante, empiezan a hacer del pasado histórico, prácticamente de cualquier periodo del pasado histórico, pero más de Al-Ándalus, porque se presta más por su exotismo, pasa a ser algo, en fin, que recuperar, que añorar, que celebrar, y tiene ahí su origen. Realmente hay unos ciertos historiadores a finales del siglo XIX que ya, arabizantes, que ya se empeñan, digamos, en rescatar ese periodo, pero no porque se empeñen en rescatarlo, que es muy interesante, ciertamente, Al-Ándalus, pero teniendo en cuenta que no es propiamente, digamos, historia de España, sería historia de la península ibérica, pero no propiamente España porque no es España. Y luego tenemos una serie de figuras, bueno, hemos llegado hoy, por ejemplo, en nuestros tiempos, quiero decir, ¿no?, a la existencia de algunos historiadores como Ignacio Laue o Emilio González Ferrín, por ejemplo, bueno, pues que sostienen cosas como que el Islam nunca invadió la península ibérica, nunca acabó con el reino visigodo propiamente, sino que, bueno, fue fruto todo de una presencia, una predicación y todas estas cosas lo que islamizó la península, ¿no? Pero que no hubo tal invasión, es lo que dicen. En fin, serían los últimos exponentes de una corriente historiográfica que hunde sus raíces pues hace 2 siglos realmente. Y tenemos también la figura de Blas Infante, indiscutiblemente, que encontró en el Islam y encontró en Al-Ándalus, en un Al-Ándalus absolutamente figurado, romantizado, por decirlo así, encontró la razón de su andalucismo. El andalucismo se podía haber, caso de tener que existir, se tenía que haber fundado, por ejemplo, o se podía haber fundado en, qué sé yo, en Tartesos o en la Bética romana, pero no pareció interesarle esto, le interesó Al-Ándalus, y le interesó Al-Ándalus hasta el punto de que él se convirtió al Islam y tomó para la bandera de Andalucía los colores, el color del Islam, que es el color verde, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, la situación, digamos, que en términos historiográficos ha mejorado un tanto en los últimos tiempos. Todas estas ideas acerca de las idílicas 3 culturas ya no se sostienen más. Y como la historia, para terminar, es magister vitae, o sea, es maestra de vida,
nos enseña una serie de cosas y podemos sacar una serie de consecuencias de ella de cara al mundo en el que vivimos. Y esto creo que es de fácil interpretación, ¿no? Los que plantean ese Islam idílico, ese al-Ándalus idílico, lo hacen desde una perspectiva ideológica. Y lo hacen retorciendo la historia para demostrar que, en definitiva, bueno, pues el Islam y las cosas que están pasando hoy no son tan de temer e indiscutiblemente están en la línea de la implantación de la sociedad multicultural y todas estas cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo, de fenómenos de inmigración, etcétera, ¿no? Y por el contrario, bueno, pues desatendiendo, en mi opinión, lo que nos dicen las fuentes históricas, lo que nos dicen algunos historiadores, o los historiadores, creo yo, de mayor entidad al respecto de la historia del Andalus y de la historia medieval en general, ¿no? De manera que hay que sacar las consecuencias de lo que fue al-Ándalus en la península, sacar también la idea de que precisamente la presencia del Al-Ándalus fue efectivamente un extraño entre nosotros, pero que su presencia también sirvió para generar España, para crear una España que a su vez se identificaba con la España preislámica, con la España visigótica. Y es indiscutible los lazos del reino asturiano, la reivindicación, sobre todo a partir de Alfonso II, del reino asturiano con el reino visigótico. Bueno, creo que son las enseñanzas que se puede sacar de esto y poco más puedo decir porque es que se me ha acabado el tiempo, francamente. Me gustaría... es que es un tema verdaderamente apasionante que casi nunca se toca y que, bueno, pasamos por encima de él como sobrevolándolo y tiene unas implicaciones hoy muy evidentes que no debemos desatender. Llegaron aquí, estuvieron 800 años... y las consecuencias de la presencia del Islam, las consecuencias de Al-Ándalus, pues son todavía hoy visibles. Esperemos que no se repita. Como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Pues esperemos que no rime. Pues muchísimas gracias, Fernando. Para concluir, pues lo primero, pedir disculpas por no poder atender a todas las preguntas que han visto que al final ha habido algunas, ya cuando tenía ya seleccionado el paquetito de preguntas y es imposible contestar a todas. También alguna opinión, pues que no está del todo de acuerdo con alguna cosa, puntualizando. Es una pena porque tampoco lo permite mucho el medio, ¿no? Porque esto es un directo de una única dirección y solo pueden contestar ustedes por texto, pero nos encantaría poder pues dar más voz, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que lamento mucho este punto. Por otro lado, muchas gracias a todos los que han dicho, Fernando, te lo transmito, hay muchos aquí que agradecen que hayas hecho este esfuerzo estando acatarrado y te desean que te mejores. No pasa nada, les doy las gracias a todos ellos, pero ya lo aplazamos en su día por la finalización del cónclave y la elección de León XIV y había que estar como fuera. Y luego aquí varios comentarios que agradecemos mucho pues de algunos alumnos del curso que también se han apuntado a la conferencia y que hablan muy bien del curso, así que no lo duden en mirarlo para recomendarlo, regalarlo, comprarlo y no se van a arrepentir. Saludos a tu perro que ha salido por ahí también y ha salido en pantalla, lo habrán visto todos. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a los más de 50 asistentes a la conferencia. Había 150 personas apuntadas, siempre hay mucha gente que falla porque finalmente no puede acudir en directo, pero esperarán la grabación, como todos ustedes recibirán en unos días. Así que sin más me despido. Muchísimas gracias a todos y a Fernando Paz especialmente. Muchas gracias. Un saludo a todos, un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. También él se despide. Adiós. Adiós.